abrió las puertas de su nuevo estudio en la localidad de Petra. Fue desgranando recuerdos de sus principios, fue hilando vivencias hasta llegar a su presente. Hombre, Juan. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, estamos en Petra, en donde ahora tienes tu nuevo taller, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Quieres conocerlo? Sí, quiero conocerlo. Sí. De hecho, me interesa mucho saber cómo es todo lo de los murales que estás haciendo. Me imagino que aquí no los preparas y te los llevas hechos, ¿no? No, aquí tengo el material y hay que cargarlo. Este es mi taller. Hace muy poquito que lo tengo. Prácticamente sois los primeros que venís, lo estrenáis conmigo. Y es donde paso ahora pues bastantes horas, las que puedo. Y hace como quizá 10, 12 años que no tenía un taller y la verdad es que ha sido un cambio importante porque llevaba mucho tiempo pintando fuera murales y mi furgoneta era el taller, pero hace tiempo que tenía ganas de probar cosas nuevas en los murales y no tenía un espacio donde probar las cosas y ahora puedo empezar a jugar, así que estoy súper contento con el taller. Yo creo que siempre he estado pintando, o sea, desde pequeño recuerdo que pintaban los bordes de los libros y, bueno, ya sabes lo típico en clase, ¿no? Que el profesor va hablando y tú vas dibujando y mi madre siempre me cuenta que ella, siendo profesora, los fines de semana, que eran los días que tenía libre, iba yo por la mañana súper temprano y mamá, quiero hacer manualidades, quiero pintar, enséñame. O sea, que es algo que no es que yo haya decidido, que siempre he estado dibujando y pintando. Y yo creo que simplemente el hecho es que nunca he parado. Nunca he parado, me refiero a que siempre he tenido la inquietud, siempre ha habido momentos en que a lo mejor no he estado dibujando y pintando, pero siempre he tenido la inquietud de hacerlo y cuando he podido lo he hecho. Y entonces cuando ya fui un poco más mayor, pues estudié ilustración aquí en Mallorca y luego me quedaba todavía el gusanillo y me fui a estudiar Bellas Artes en Barcelona. Y acabé en México, al final por esto de irme un poco fuera, de estar solo y no poder volver, terminé la carrera en México y después de México sí que ya regresé a Mallorca, pero había algo que me faltaba, que me frenaba, entonces estaba pintando en un taller que estaba en casa de mi abuela y notaba que algo me faltaba, que pintar tanto tiempo solo, parar para hacer un café y que no hubiera nadie, tantas horas conmigo mismo, me llegaba como a agobiar. Y por suerte, mi pareja estaba en Berlín trabajando y dije, bueno, pues voy a parar un tiempo, me voy a Berlín y vamos a ver. Y en Berlín justo hicimos un free tour que no sabíamos muy bien de qué iba a ir, era Berlín alternativo y resultó ser de arte urbano. Entonces nos hicieron un tour, nos explicaron que distintos artistas se juntaban para salir por la noche, para pintar en el espacio público y tener una reacción muy directa con el visitante, ¿no? Con el que ve el trabajo. Y dije, ostras, esto es lo que yo necesito, salir del taller, tener un contacto directo con la sociedad, salir a pintar con más gente, que sea algo más fresco, que no tenga tantas reglas como tiene la pintura tradicional. Y bueno, la verdad es que cuando volví a Mallorca dije, pues para adelante, en ese momento no había una escena muy grande de arte urbano, así que dije, bueno, pues voy a arrancarla como pueda. Estando en Berlín te encontrabas de todo, te encontrabas el muro con las intervenciones, mucho músico callejero, pero a mí lo que me interesó sobre todo eran como las pequeñas cosas que te encontrabas en la calle, ¿no? En el espacio urbano. Recuerdo que había un artista que pintaba siempre una niña y un oso de peluche. La niña siempre intentaba matar de alguna manera al oso de peluche. Entonces, si tú pasabas por la calle y veías el oso de peluche, sabías que por ahí cerca estaba la niña intentándolo matar de alguna manera. Y si veías a la niña, sabías que tendría que haber por allí el oso. Entonces, la gente
interrumpía su vida diaria para buscar uno de los dos personajes, ¿no? Y eso me pareció súper interesante, cómo una intervención artística puede ser como un parón de la vida cotidiana y hacerte reflexionar sobre alguna cosa. Juan, la gente te reconoce por tus obras, evidentemente, pero es posible que el tema del proyecto de Saladina te haya dado un impulso internacional. ¿Cómo nace esa idea de montar ese festival tan importante hoy día? El festival nace porque se hace en Campicafort, que es el pueblo donde veraneo, de donde es mi padre, y es un pueblo al que yo le tengo mucho cariño, pero que creció urbanísticamente muy desmesurado. Me refiero a que hay muchas casitas bajas y de repente un hotel muy grande, muchas casas bajas y de repente un hotel muy grande. Y eso lo que ha creado es que es un pueblo con muchas fachadas grandes, de un impacto visual bastante agresivo y muy fuerte. Y como en ese momento yo estaba empezando también a moverme por festivales, y en ese momento el muralismo empezaba como a explotar. Tener ese auge, sí. Pues bueno, dije, y quizás es un buen momento para no solo pintar yo en Mallorca, sino traer a referentes de primer nivel internacional a la isla, y que la gente que empiece a pintar en Mallorca tenga referentes de alto nivel para que empiecen desde una posición un poco más arriba, digamos, ¿no? Y entre eso y intentar ofrecer al pueblo una oferta cultural que hasta entonces no tenían, pues fue como la combinación perfecta, que el ayuntamiento aceptó súper contento, y luego los distintos sponsors también se animaron. Y ahora estamos en qué edición ya del Saladina. El Saladina este año cumple 10 años de proyecto, pero va a ser la 8ª edición porque paró por la pandemia. Por la pandemia. Hay un concepto en ese tipo de pintura muralista, sobre todo si hablamos de Saladina, distinto. Es el hecho de que no solamente se puede mirar visualmente desde tierra, sino también desde mar. Sí, claro, Campicafort es un pueblo que vive de cara al mar. Claro. Y es un pueblo que tiene 7.000 habitantes en invierno y 40.000 en verano. Es un pueblo muy turístico donde pasa mucha gente. Y por lo mismo, a veces la identidad local puede quedar un poco desvirtuada. Y una de las apuestas del festival fue siempre que yo, cuando contacto a los artistas, les comento cómo vive la gente ahí, cuál es la idiosincrasia, cuál es la identidad local, la manera que tienen de vivir, para que adapten su manera de trabajar al carácter del pueblo. Porque es muy fácil que de otra manera el artista que viene, sin ningún ánimo de dañar ni nada, haga su obra sin tener ningún vínculo con el sitio donde lo hace, se vaya, y luego para el residente no haya un vínculo emocional con esa obra. Entonces intentamos evitar eso, para que al final es lo que ha pasado, que el residente está súper contento con el pueblo que está quedando, y cuando viene alguien de fuera, una de las cosas que hacen es: ven que te voy a enseñar los murales que tenemos, ¿no? Qué bien, caramba. O sea, se ha convertido en una atracción cultural, en este caso. ¿Qué es lo que le falta a las zonas turísticas? Sí. Desde el principio la idea era clara, que era un festival para el pueblo y por el pueblo. Me refiero que el pueblo también participa en el festival. Y lo tenga como suyo. Exactamente. También has hecho murales ya, debido al éxito, en otros lugares de Mallorca. Se ha ido extendiendo, incluso en Palma también hay murales tuyos expandidos por todos lados, ¿no? Sí, la verdad es que tengo mucha suerte de poder pintar mucho en Mallorca. Lo más habitual es que quizá te tengas que mover más por otros países y no pintes tanto en tu casa, pero yo he tenido la suerte de que mi trabajo tenía una acogida súper buena. Me siento súper agradecido por eso, y puedo pintar mucho en Mallorca. Sí que es verdad que un par de veces al año pues voy afuera a pintar. Convertir pequeñas obras, darles el volumen de seres gigantes. Joan cuenta historias sencillas, amplificando sus constantes a través de un soporte mural. Van sucediendo escenas cotidianas, arte urbano, en cualquier lugar, en cualquier edificio de cualquier calle.
El arte urbano la verdad es que me ha traído muchas alegrías, tanto en pequeño formato como en gran formato. Y una de ellas es que he tenido la suerte de poder viajar mucho pintando, yendo a distintos festivales o por encargos particulares. Por ejemplo, este último estuve en Grecia y fue una experiencia brutal porque además pude ir con toda la familia, así que bueno, fue un win-win. Siempre que vas a un sitio nuevo, pues te llevas muchas experiencias y sobre todo el conocer a gente, sus vidas, cómo viven, ¿no? Otra cultura. Recuerdo, por ejemplo, hemos ido en 2 ocasiones al Líbano. Uno estuvimos en un campo de refugiados palestinos y la realidad que se vivía ahí, pero la convivencia que había, la verdad es que es una experiencia que te cambia un poco la manera de ver la vida, ¿no? Como mínimo durante un tiempo después. En otra ocasión también fuimos al Líbano, pero a un pueblo más al norte, y allí al final hicimos amigos. Estoy volviendo esporádicamente al Líbano porque hemos hecho amigos allí, ¿no? Incluso una amiga de mi pareja se ha casado con un chico de allí a través de un proyecto artístico. O sea que estos vínculos que se hacen entre personas viajando son un regalo que me lo ha dado el arte urbano y el muralismo. Juan, cuando uno se pone a mirar tus obras, encuentra infinidad de mensajes. Tú antes hacías referencia a cuando empezaste con el arte urbano, me hablabas de un artista alemán con el que te fijaste que había una niña, un oso. ¿Cómo hay que leer tus obras? ¿Hay que buscar un mensaje? ¿Es premeditada tu obra? ¿Alguna vez sale de manera improvisada a lo que sale? ¿Cómo es? Bueno, mi trabajo habla siempre sobre la identidad local, sobre cómo vivimos aquí, cómo crecemos. Un poco busca los rasgos de qué cosas nos forman el carácter mallorquín, digamos, ¿no? Entonces, como yo lo he buscado, como lo he intentado transmitir, es como estos pequeños actos cotidianos que no le damos importancia, como por ejemplo volver del mar y ducharte con la manguera en la terraza porque sabes que en unas horas volverás al mar, entonces no es necesario bañarse en profundidad. O por ejemplo, pasar toda la tarde en un balancín en la terraza, viendo pasar a la gente. Estas pequeñas cosas creo que al final forman el carácter y el ritmo de ser de la gente de Mallorca o de una parte de la gente de Mallorca. Entonces, cuando coges estos pequeños fragmentos y los transportas al espacio público, y si además es en un formato grande, estos momentos cotidianos que normalmente no les damos importancia, cobran una importancia. Y tú los miras y no solo te ves reflejado a ti o a tu abuela o a tu hijo, sino que piensas en ¿por qué no estoy haciendo esto o por qué no lo hago más a menudo, ¿no? Entonces, en cierta manera, es como dar importancia a esos momentos que forman nuestro carácter, que parece que se han dejado de lado, que se están abandonando, pero que siguen ahí, que mucha gente sigue practicando o que los practicamos sin darnos cuenta. Es una manera de reflexionar, sobre una escena cotidiana, que en este caso no es una fotografía, pero sí que es un instante que tú plasmas con pintura, sobre una imagen rutinaria, costumbrista, porque hay elementos, de hecho, por ejemplo, la roba de yengo o cualquier elemento que haga pensar que está vinculado o relacionado con las islas. Claro. Mira, al final, cuando pinto en Mallorca lo tengo más fácil porque lo que hago es pintar de lo que referencias de lo que conozco, o a mí o a mi familia, a mis primos, ¿no? Entonces lo tengo más fácil porque lo que hago es tomar esas referencias y como más o menos todos hemos vivido esas mismas referencias, te llega muy directamente. Pero cuando yo estaba pintando esto, yo me creía que esto era muy solo para mallorquines. Y de repente lo que me ha pasado es que me han escrito de todas las partes del mundo diciéndome, ostras, es que esto, cuando mi abuela estaba tal, cuando mi niño tal... Y pasa que cuando vas a la esencia, cuando no estás buscando contar grandes cosas, sino que cosas muy pequeñitas, muy íntimas, esto es universal, esto lo ha vivido todo el mundo. Quizá es un vestido diferente, quizá la silla es diferente, pero el momento es el mismo. El compartir una comida con tu abuela y tus primos es el mismo en todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que al final me gusta, que te puedas parar
y puedas recordar un momento, un instante que te emocione de tu vida, ¿no? Y cuando tengo tiempo, cuando voy a pintar al extranjero, si puedo, lo que hago es ir con una semana o 2 de antelación para ir conociendo a gente, entonces, entrevistar a los vecinos, que normalmente te invitan a un café o a comer, entonces empiezas a hablar con ellos y a veces te sacan los álbums y vas buscando por ahí unos instantes que para ellos sean importantes y que veas que son comunes en todos, en toda la comunidad, ¿no? Y esa es la manera que tengo de llegar a un sitio y pintar algo con lo que me quedo tranquilo, porque sé que cuando me vaya el mural será importante para la comunidad. Claro, como decía aquella canción de Serrat, aquellas pequeñas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Para hacer un mural de un gran formato como el tuyo, ¿qué material se necesita? Hay bastantes maneras de hacerlo, pero por lo general depende del muro donde vayas a pintar. Si es cemento o un material normal de obra, por lo general se pinta con pintura plástica, que puedes haber preparado previamente de distintas maneras el muro. Si pintas sobre metal, pues es una pintura esmáltica que se agarre mejor sobre el metal. Claro. O sea, depende del material, se pinta de una manera o de otra, pero lo general es pintar con pintura plástica, brochas y rodillo. Que aguante para el exterior en este caso. Son pinturas que ya en general vienen preparadas, que tienen anti-moho, anti-humedad, y si la pared está bien, que suele ser quizá la parte que falla más, si la pared está bien, el mural te puede aguantar 15, 20 años. Yo todavía no conozco ningún mural que haya hecho que se haya desgastado. Ya que estás en Petra, ¿te parece bien si conocemos también parte del pueblo? Vamos a ver un mural tuyo, nos veremos con muchas imágenes, me imagino también de Fray Junípero Serra, porque es el más internacional del pueblo, pero damos así un paseíto, ¿te parece bien? Vamos. Hemos hablado de que vives en Petra, tienes el estudio y hay 2 murales en Petra. Estamos delante de uno de ellos. ¿Qué puedes decirnos de este, precisamente? Este mural está en la fachada de la brigada del ayuntamiento y es una de las entradas del pueblo. Entonces, la intención era hablar un poco sobre la idiosincrasia del pueblo, que es un pueblo eminentemente rural, que ha vivido del campo durante mucho tiempo y conserva muchas de las tradiciones de la Mallorca interior. Sí, sí. Entonces era la idea de coger una imagen de esa reminiscencia, pero que hoy en día, aunque no sea con el mismo vestido y con el mismo cuchillo, todavía sigamos entendiendo en Mallorca, que es una abuela cortando el pan en finas lonchas para hacer un plato tradicional que llamamos sopas mallorquinas. Ajá, sí, sí. Y está representado con una de esas abuelas imaginarias o es alguien que tú ya conocías, el personaje. No, está basado en una fotografía antigua de Mallorca, y sí que luego la he adaptado para el formato, que encajara bien en el formato. Evidentemente era una imagen en blanco y negro y he elegido la gama de colores que creía más adecuada. Y bueno, y luego pues todo el proceso de lo que es pasar una imagen de pequeño formato, de folio a este gran formato. Me comentabas que en principio no te sentías cómodo teniendo que pintar con alturas, porque era algo que no se te daba bien, pero que ahora estás como si lo hubieras hecho toda la vida, ¿no? Sí, más o menos. O sea, los primeros murales que hice en altura, recuerdo especialmente el primero, era un mural en una fachada que debían ser 5 o 6 plantas. Entonces a mí las alturas no me gustan especialmente y recuerdo que llegaba a casa más cansado de la tensión de estar en una grúa que de pintar propiamente. Pero bueno, es algo que se aprende, igual que se aprende a mezclar colores. Y ahora, Juan, situados aquí delante de esta figura, cuando pasas por ahí, cuando te paras y ves gente parada a mirarlo, ¿qué sientes? ¿Qué te hace pensar? A mí me hace feliz ver que la reacción del pueblo ha sido muy buena. Que todos me dicen, oye, enhorabuena por el mural, estoy muy contento, ya se lo han hecho, se lo han apropiado. Entonces es algo que siempre tienes miedo cuando pintas en tu casa, por así decirlo, de la acogida que vaya a tener, porque es un mural que vas a ver a diario, con los vecinos que vas a convivir a diario, y la acogida ha sido fantástica, así que... Este es el otro mural que hay en Petra y bueno, en Mallorca tenemos una relación muy especial con el diablo, no como figura de maldad, sino más bien como Joker, como bromista.
y cada pueblo, o muchos de ellos, tienen su propio diablo como un personaje del pueblo, ¿no? Y en Petra es uno de ellos y es una figura muy sentida, que la tienen como muy protegida. Entonces sale por las fiestas del pueblo, en distintas festividades durante el año, y es una figura que todo el mundo celebra. Entonces sí que me he basado en esta figura, pero he intentado buscar la parte humana que está detrás del personaje, es decir, la persona que se viste del personaje, y celebrar un poco que son los individuos los que hacen las festividades, o los que hacen posible las festividades. Entonces, en este caso, es un señor que se está vistiendo o desvistiendo de diablo y a la vez está cuidando a su hijo. Los muros reproducen imágenes que el artista obra en su subconsciente y vierte en su consciente, obras en las que disimula su protagonismo o la de un ser querido, elementos y personajes que le acompañan desde siempre y que se representan en nuestra cultura. Juan, hemos conocido tu estudio, hemos visitado alguno de esos lugares en donde hay murales tuyos, hemos hecho un repaso a lo que has hecho en Can Picafort y en otros lugares de Mallorca, en este caso. Es el momento ya de acabar con este resumen, de despedirnos de ti y de Petra, pero decir antes de marcharnos que ha sido un placer visitarte y conocerte. Muchas gracias, igualmente. Ahora ya sabes dónde está el taller, su casa, así que cuando quieras. Me imagino que esta estancia en Petra te habrá servido sobre todo, tú decías, para tener un taller más grande y poder hacer obras de otro tipo que no podías hacer en otro taller, pero también conocer la gente del pueblo, ¿no? Sí, en Petra es un pueblo de interior, donde está un poco la resistencia de Mallorca, digamos, claro, sí. Y sí que es verdad que encuentras momentos cotidianos que en Palma es más difícil encontrar. Precisamente estamos en una de las plazas aquí y otra que tenemos por ahí atrás, en donde se hace la vida de verano, casi todo, ¿no? Sí, y en invierno, esta es la zona también céntrica, sí. Ahí es donde están pues algunos de los bares y restaurantes del pueblo, y aunque sea un pueblo pequeño, sí que es verdad que vengas cuando vengas siempre hay alguien tomando un café, con quien hablar y con quien pasar un rato. Pues lo que te decía, Juan, te agradezco mucho que nos hayas enseñado tu estudio, que hayamos paseado un poco contigo para conocerte un poco más en este caso, y nosotros ya nos marchamos para Palma. Pues muy bien, encantado. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Adeu.